Bueno, el nombre de esta prédica se llama Un libro en el olvido. No sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces perdemos cosas, ¿verdad? No sé si le ha ocurrido a ustedes o yo soy muy distraído, pero a veces se me han perdido cosas muy importantes. Y yo sabía dónde las había dejado, ¿no? Evidentemente en mi tipo de orden que tengo en mi cabeza. Y siempre le suelo decir a mi esposa, yo he dejado esto aquí. Y mi esposa me dice, ¿en qué parte? ¿No? Y yo le digo, según mi cabeza, como yo me ordeno, está aquí, pero a veces no está ahí. ¿Y por qué lo digo esto? Es porque la mente del hombre es muy frágil, ¿verdad? Y un poco de ello también hablaremos hoy cuando no tomamos una debida atención a lo que debemos de tomar atención. Hemos predicado ya acerca de la necesidad profunda, acerca de que tú y yo conozcamos de Cristo, ¿verdad? Tanto de ello como de diversos temas que se han podido ir brindando para el conocimiento de nuestro Señor. Pero quiero llevarte a este libro para que podamos conocer una historia que nos va a traer mucha luz en base a ello. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 22, desde el 8, dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro ¿de qué? De la ley. En la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de ¿quién? Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Hay una situación acá interesante, ¿verdad? Hay una historia interesante en base al entorno del rey Josías. Pero quiero que pongamos en contexto un poquito la palabra de hoy. Bueno, este libro comienza hablándonos, este libro de Segunda de Reyes capítulo 22, comienza hablándonos del reinado de Josías, ¿no? Pero ¿quién era Josías? ¿Por qué es que sucedió esta situación que hoy estamos hablando? Parte de la historia que está contando acerca de Josías y el libro de la ley. Bueno, el rey Josías había comenzado su reinado a partir de los 8 años de edad. Pero este niño que recibió esta corona o este reinado venía de antecesores, como toda la historia, ¿no? Viene muchas veces antecesores poniéndose delante de ellos. Y estos antecesores eran Manasés y Amón. No sé si alguna vez has oído acerca de ellos. Y quiero que llevarte a Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1. Dice: cuando Josías comenzó su reinado, él tenía y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaía de Boscat. Este hombre, de cual habla la palabra, tiene por premisa una formación, ¿verdad?, de la cual se menciona evidentemente en la Escritura, y la primera persona que se menciona no es al padre de Josías, sino ¿a quién? A la madre de Josías. Y esta madre de Josías, Jedidá, hija de Adaía, dice algo interesante.
quiero que veas primero el resultado que causaba en Josías. ¿Sí? Quiero que vayas a Segunda de Reyes, ahí abajito, capítulo 22, versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿De quién está hablando? ¿De la mamá o del hijo? Del hijo. Está hablando del hijo y dice: él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿David era su padre? No, no era su padre David, ¿verdad? Y te voy a explicar aquí, la misma palabra también lo menciona. Sin apartarse a la derecha o a la... Está hablando de Josías. Pero antes la palabra te estaba hablando acerca de quién. No solo de Josías, sino también de quién. De la madre. Manasés era un hombre desviado de la palabra del Señor. Y Manasés era el padre de Amón. Y Amón era el padre de quién? De Josías. Lo interesante es que Manasés hacía el mal e introdujo mucho mal en el pueblo y le precedió y siguió con ello Amón, pero acá había un hombre que se levantó en medio de esa situación, posterior a Amón, que era Josías. Josías era hijo de Amón. Pero entonces empiezan las preguntas hacia nuestra cabeza. ¿Cómo dos hombres perversos, de pasado perverso como lo fue Manasés, de pasado perverso como lo fue Amón, pueden dar resultado a Josías y encima la palabra decirme de que ante los ojos de Jehová él hizo lo recto? ¿Por qué me dice que tomó el camino de David? Que era visto en esos tiempos a David como parte de los hombres delante del Señor, evidentemente que caminaron en rectitud delante del Cristo, conforme a su corazón, incluso dice la palabra, sin apartarse a derecha o a izquierda. Interesante esto, porque ¿cuántos años tenía Josías cuando murió Amón? Tenía 8 años de edad. ¿Cuántos son padres aquí? Sabemos de que la crianza que nosotros tenemos en nuestro hogar, muchas veces nuestros hijos darán resultado de ello. Bueno, Amón lo tuvo 8 años a Josías. Evidentemente Josías pudo ver las costumbres de su padre, ¿cierto? Pudo ver el comportar de su padre. Pudo incluso hasta querer imitar ciertas cosas de su padre. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escucho música, o con mi esposa, o en mi casa, o a veces cuando venimos aquí a la casa del Señor, yo giro mi cabeza y encuentro a mi hijita de 1 año y tantos meses levantando sus manos así, cuando escucha las canciones. Y evidentemente ella no lo hace con entendimiento todavía, porque es pequeña. Pero ella imita lo que ve a su alrededor y también lo que ve a sus padres. Bueno, en este caso Josías también pudo imitar lo que hacía Amón. Y voy a explicar después lo que Amón hacía conjuntamente con Manasés en su momento, ¿no? Pero algo interesante, hermano, es que él tenía 8 años. Su padre ya era el rey de Judá y fue asesinado por sus mismos sirvientes, Amón. Quiere decir que para que te maten tus mismos sirvientes es porque eres una persona totalmente despreciable, ¿verdad? Totalmente malévola, totalmente perversa. Y Josías ascendió al trono porque ya no estaba Amón. Pero la palabra al inicio nos habló de alguien representativo para la vida de Josías. ¿Quién era? Su madre. La madre tomó un papel importante para evitar que la influencia de su padre entre y se aloje en el corazón ¿de quién? De Josías, su hijo. Más bien ella le enseñó a seguir a Dios. Algo interesante que y se va a develar más adelante, y quiero que lo sepas desde este momento, es que el libro de la ley no estaba a la mano en ese momento. No podían escucharlo. Quiere decir que esta mujer, ¿qué había grabado en su mente al momento de escucharlo? Partes del libro de la ley.
Parte del libro de la ley era grabada y enseñada a Josías desde muy pequeño, mostrándole así, al momento de llegar los 8 años de edad, él tenía conocimiento de quién era Dios, el Dios de su pueblo. Hermano, hermana, no es excusa para culparse uno o el otro si nadie quiere dar dirección en una casa a un hijo con la palabra del Señor. No podemos vivir culpándolos. No, es que tú eres demasiado malo, por eso es que yo no le enseño la palabra. Porque si yo le enseño, después, ¿qué va a haber en ti? Y sí, es verdad. Podemos vivir esperando la acción de hombres carnales a que actúen como espirituales para poder mostrar nosotros la palabra del Señor a nuestros hijos. O de mujeres carnales que solamente ven por su beneficio y egoísmo y no enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos por ello. No, la palabra de Dios no especifica esto, porque esta mujer Jedida pudo agarrar y decir, bueno, yo no tengo por qué mostrarle las escrituras a mi hijo si mi marido se comporta de esta manera y de esta forma. Igual hubiera podido ser si Amón fuera el gran hombre y la mujer fuera la perversa. Hermano, si tienes hijos pequeños en tu casa, primero dale ejemplo tú a esos hijos tuyos. Si eres la esposa, dale el ejemplo de cristiana a tus hijos desde pequeño. Enséñale la palabra del Señor. Pero es que, Ayrton, tú no lo conoces, mi esposo se pasa. Quizás sí. Hermano, usted no conoce a mi esposa se pasa. Todo lo que yo le digo de la palabra, ella hace lo contrario. Pero lo que tú le enseñaste de las Escrituras con tu testimonio, eso el hijo verá primero. Y guardará en su corazón ello. Eso no quiere decir que Dios no trabaje en tu esposo o en tu esposa, pero hay tarea pendiente cuando hay hijos pequeños en casa. La mujer no esperó que Amón actúe como un hombre espiritual, porque evidentemente era un hombre carnal. No se valió de ello, sino más bien siguió adelante. Qué importante es las bases en nuestros hijos, hermano. Qué importante es llenarlos de la palabra del Señor a nuestros pequeños. Y esta palabra se volvió en el corazón de Josías una permanente. Y eso fue lo que Dios también eligió. Dios estaba preparando en corta edad en Josías su carácter, su corazón. Había sembrado ya lo importante. Hubieron situaciones en contra, teniendo una temprana edad, ¿no? Imagínate tú a los 8 años recibiendo todo un reino, ¿no? Evidentemente tienes que tener personas cerca que te guíen, que te ayuden, que te enseñen. Bueno, él tenía quizás a su madre cercana, pero también a otras personas cercanas para poder seguir y poder enseñar lo que era correcto y poder arreglar la situación en la que estaba. Pero él había heredado algo. Había heredado un gobierno de Manasés y un gobierno de Amón, ¿verdad? Y había sido destructivo, había sido despreciable. Y este texto nos da una radiografía más o menos de cómo estaba la situación cuando él lo colocan como el rey. Quiero que vayas a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 2 al 3. Solamente tienes que retroceder un capítulo. Y dice, en Segunda de Reyes 21, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de ¿quién? Porque volvió a edificar en los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, dice, a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas. Se volvió un recontra idólatra Manasés y volvió al pueblo también idólatra como él. Luego, si ustedes ven la parte inferior de todo ese texto, y te invito a que lo leas en casa, el capítulo 21, no solamente afectó la vida de Manasés, sino también la vida de Amón, y siguió lo mismo, siguió el mismo comportamiento y la misma actitud como padre.
Tanto abuelo como padre se habían desviado del camino. Habían mirado más a sus deseos y conveniencias, haciendo acciones equivocadas delante del Señor. Pero ¿qué había dicho Dios acerca de esto? Quiero que vayas a Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. Dice, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, le decía la Escritura, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿qué más? Que visito de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen. Dime, ¿no había pasado eso de generación a generación? ¿Que la palabra no se cumple cuando es mencionada? Sí. Estaba cumpliéndose la palabra, porque Manasés había sido un corazón malvado, Amón había tenido un corazón malvado, y había un hombre que estaba en pendientes, que era Josías. ¿No? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios celoso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios fuerte? Amén. El ser celoso identifica que tenemos que conocer bien a Cristo. Nada que a Él cause celos en su corazón, sino cuidar más bien nuestra vida, de todo lo que hacemos y todo lo que, la forma en la que actuamos. Dios había dicho esto, pero se hizo lo contrario. ¿Qué heredó en este caso Josías? Bueno, idolatría, cultos a ídolos, como ya lo hemos leído, a Baal, a la diosa Acera y a otros dioses extranjeros que habían traído. Estaba siendo influenciado, ¿verdad? Estaba siendo de una manera influenciado y él respondía ¿cómo? De manera favorable para esos dioses que no era el Dios. Profanó el templo, empezó a hacer altares, empezó a decidir que coloquen estatuas, empezó a ver ya el modo decorativo de cómo es que él podía plasmar lo que pensaba. Profanó el templo del Señor, hizo prácticas ocultas como hechicería, adivinaciones, brujerías, utilizó videntes, sacrificios humanos, sacrificó a sus propios hijos. Si ustedes lo pueden leer también incluso en el texto, en el capítulo 21 de Éxodo, pueden observarlo. Y lo entregó como ofrenda en fuego a dioses paganos. Eso hizo Manasés. Persecución a justos y diversos tipos de aberraciones y perversidades. Josías heredó todo eso. A veces nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, yo he heredado tantas cosas de mi vida pasada, ¿verdad? Y lo que trajeron mis padres, lo que trajeron mis abuelos, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, tengo una mochila bien grande, yo no puedo cambiar. Yo no puedo ser transformado porque mira todo lo que hicieron atrás mío. ¿Será verdad eso delante del Señor? No. Absolutamente nada de lo que hicieron antes, hermano. Cuando nosotros venimos al Padre a la luz de su palabra, es que tú y yo somos libres de todo ello. Por la gracia del Señor, por entregar nuestra vida completa al Señor y Él hacerse cargo de todo aquello que tu generación pueda venir mañana más tarde, el Señor se hace cargo. Así que siéntete libre en base a eso. Pero Josías veía lo que habían hecho sus antecesores, ¿verdad? Y esta mala influencia de su ambiente no alteró la decisión de Josías. A veces decimos que nuestro ambiente altera nuestras decisiones. No, hermano, es tu falta de carácter. No es el ambiente, es tu falta de carácter. Es nuestra falta de decisión con Cristo. Decimos, no, es que siempre mi ambiente ha sido ese. Bueno, déjalo. Pero hermano, ¿cómo voy a dejarlo? Tengo que hablarle a los débiles de mí. Primero sé fuerte tú antes de hablarle a los débiles. Porque a veces nos creemos todopoderosos cuando ya tenemos a Cristo en nuestra vida. Y lo primero que pide el Señor para poder crecer en Él es que tú te compenetres en Cristo. Te compenetres en su palabra.
Josías en ese momento evidentemente sabía la decisión que había tomado y ese favor también lo haría con el pueblo. Le diría, ¿saben qué? Yo entiendo que mi abuelo haya sido un perverso y un desgraciado, quizás también hasta mi padre, pero yo voy a llevar a este pueblo a Cristo, a Dios, a nuestro Padre. Así que yo no tengo problema y voy a empezar a tomar decisiones en base a esto. Ya el templo estaba profanado, ya había habido diversos tipos de alteraciones en relación a ello. El lugar de culto había sido alterado. Pero para poder comenzar, él miró, observó su gobierno y algo interesante pasó ahí también. Es que él no miró a la gente primero. Él miró primero la estructura, el templo. Y evidentemente ellos estaban acostumbrados a ver el templo del Señor, el lugar donde se reunían para poder dar adoración a Él, como un lugar sagrado, como un lugar que tenía que tener todos los cuidados debidos en honra al Señor. Pero Él había dejado pasar algo que era mucho más importante en ese momento. Y quiero que lo veamos juntos. Él miró primero la estructura y creyó que ello era agradable primero al corazón de Dios. Tomó una decisión firme de mandar a reponer el templo, ¿verdad? Hemos podido leer en el texto, si ustedes van al texto inicial, y quiero que te alojes ahí por un momento, les dice a él, ¿no? Viniendo luego el escriba le dio cuenta y le dijo a él que tus siervos han recogido dinero que se halló en el templo y lo han traído para poder hacer ¿qué? Las obras que tienen a su cargo en el arreglo de ¿qué? Él había previsto algo, había previsto que se pueda arreglar la casa de Jehová, ¿no? Y había dicho pues, oye, vayan, recolecten ese dinero y lleven el dinero a las personas que trabajan en el templo, a los sirvientes, para que puedan empezar a hacer las refacciones. No sé si de repente iban a poner algún material por aquí, otro material por allá, tenían que ir sacando escombros, rompiendo, cambiando. Y en eso se estaban centrando, ¿no? Y no solamente se estaban centrando en eso, sino también que estaban fijando las acciones que tomarían. Bueno, Josías empezó a restaurar el templo. Anda a Segunda de Reyes capítulo 22, vamos del versículo 3 al 6 y dice, a los 18 años el rey Josías envió a Safán, ¿qué? Hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen obras y que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, que le entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros, albañiles para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa de Dios. ¿Era malo su deseo de Josías? No, su deseo no era malo, porque estaba tratando de dejar todo perfectamente bien, siendo la casa de Dios. Pero algo estaba obviando Josías en ese punto. ¿Y qué estaba obviando Josías en ese punto? Él estaba obviando de que por más que iba a haber un templo hermoso, la gente se había olvidado de la ley del Señor. La gente no sabía en sí y no tenía conocimiento las nuevas generaciones que habían, que verdaderamente necesitaban algo diferente. Y este contexto viene a la parte interesante del punto en que importaba el proyecto que iba a haber, importaba todo lo estético que iba a haber, importaba lo que se podía mirar y lo que se podía practicar en tal lugar, ¿verdad?
¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros como hijos del Señor? Nos importamos más por las cosas estéticas, nos importamos más por los altares, nos importamos más por nuestro servicio, nos importamos más por diversas cosas, pero no nos importamos de que nuestro corazón esté arrepentido y alineado con el Señor. Nos vemos más estéticamente, superficialmente. Nos vemos de repente unas 2 o 3 veces a la semana como congregación. Y nos importa más quizás que esté bien colocado tal cosa y que no haya problemas y que no haya dificultades. Pero te pregunto algo, ¿no es importante preocuparse por quiénes iban a ir a adorar a ese lugar? Porque puede haber templo, pero lo difícil es que haya adoradores en espíritu y en verdad. Puede existir el templo más hermoso, pueden haber las instalaciones más preciosas, pero quede el corazón de que él viene a adorar al Señor. ¿Estaba alineado el corazón? Y pasa algo dentro de esta situación. Siempre que nosotros vamos a meter la pata, a veces, o casi siempre, viene el Señor a traer cosas a nuestra vida que la cual nos hace ver el error que cometemos. ¿Verdad? En 2 de Reyes, capítulo 22, y ahí compenetramos el verso 8 y 10, dice que el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado un libro de la ley, le dice el sacerdote, a la casa de Jehová. E Hilcías, dice, dio el libro, ¿a quién? A Safán. ¿Y qué hizo Safán? Lo leyó. ¿Dónde se encontró este libro? ¿En la casa de quién? De Jehová. ¿El libro se perdió en una guerra? ¿Se perdió en una batalla? ¿Alguien vino, se lo llevó y por eso se extravió? No. La verdad que no. La verdad que no pasó eso. Lo que sucedió en sí fue que se olvidaron del libro. Habíamos hablado de Manasés y habíamos hablado de Amón, que empezaron a hacer modificaciones y cambiar las posiciones, colocar cosas dentro del templo. Y cuando tú haces esto, no sé si cuánto le ha pasado que cuando arreglamos la casa a veces se van perdiendo alguna que otra cosa, ¿no? Cuando queremos de repente, vivimos en un desorden, también pasa que las cosas empiezan a extraviarse. Bueno, en una casa desordenada era evidente que se iba a extraviar algo, pero no que se iba a extraviar la esencia del lugar donde estaba. Se puede perder miles de cosas, pero la esencia jamás. Bueno, el libro de la ley parecía que se había traspapelado entre la tierra, entre el tumulto, entre las cosas que se estaban arreglando y había estado olvidado, perdido, descuidado. Tanto así que lo encontró el sacerdote Hilcías y se lo dio a Safán. Y éste lo leyó, dice la Escritura. 2 cosas importantes antes de eso. Quiere decir que el libro siempre estuvo ¿dónde? En el templo. Y que el pueblo de Israel no extravió esto de una manera quizás quitada, sino que ellos mismos se olvidaron. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa eso también a nosotros, hermanos. Aquí, cuando tú y yo tenemos nuestra Biblia abierta o cerrada en nuestra casa, guardada por ahí, termina por olvidarse nuestro ser de poder consumirla y leerla, de poder escudriñarla, de poder tomarla. No sé si te ha pasado en algún momento que has volteado la mirada y ya era quizás el día 4 o 5 que no agarrabas la escritura. O no sé si te ha pasado que has volteado la mirada y
y has dicho, hoy día sí lo leo después de un mes que no has agarrado las Escrituras. O quizás te pasa a diario, donde dices, voy a sentarme a leer la palabra y no lo haces. O voy a sentarme a escudriñar las Escrituras, llegas a acuerdos con tu familia, dices, no, esta semana sí lo vamos a hacer, no te preocupes, voy a ordenar todo, voy a coordinar todo, y llega el domingo y después de la prédica vuelves a decirle lo mismo a tu esposa, y así se vuelve una cadena de todos los domingos, solamente entrar un remordimiento en tu cabeza de que tienes que agarrar la palabra del Señor. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú y yo vivamos con un remordimiento sobre nuestra cabeza. Él quiere que vivamos arrepentidos constantemente del error que cometemos, pero no que nos quedemos en el error, sino que cambiemos, que actuemos, que miremos esa acción equivocada o la decisión que tomé equivocada de poner cosas encima de la palabra del Señor. Quitar todas esas cosas y decir, primero eres tú, Señor. Primero son tus Escrituras antes que cualquier cosa. ¿Qué haces apenas te levantas? Agarras el teléfono, supuestamente para ver la hora, y te pones a ver shorts. O te pones a ver cualquier otra cosa. O vas en el carro y dices, bueno, no, ya me levanté, no hice lo que tuve que hacer. Voy en el carro leyendo la palabra. Y el dedo se te mueve, en vez de la Biblia online, se te mueve al Facebook, ¿no? O se te mueve al Instagram, o se te mueve al Twitter, o se te mueve a cualquier otra cosa que no sean las Escrituras. Y va pasando tu día, y vas dejando el libro relegado. Y viene la tarde, y viene y dices, no, esta vez sí, voy a tomar mi almuerzo, y voy a empezar a leer, y voy a poder meditar un poco en la palabra. Y se vienen los amigos por aquí y por acá, pasó la hora de tu almuerzo y nunca agarraste el teléfono. No, Señor, esta vez sí, no me castigues, por favor. Voy a hacerlo al final del día. Y cuando llega el final del día, llegas a tu casa, prendes tu televisión, aparece tu partido, aparece cualquier otra cosa que puedas ver. Señor, tú me conoces. Mañana la voy a leer. ¿No? Y se vuelve una cadena en tu vida. ¿Qué estamos haciendo con el libro que Dios nos dio? ¿Te sorprendes de lo que pasaba y que este libro esté desaparecido? ¿Esté olvidado? Te sorprendes, pero a veces puede pasarnos. Y evidentemente este extravío se debió no a que ellos amaban la ley del Señor, sino es que a ellos no les importaba la ley del Señor. Por tanto, el descuido, y ojo con lo que la palabra de Dios nos dice, el descuido, hermanos, es resultado del desinterés. Por más que nosotros queramos pintarlo de cualquier manera, el descuido muestra tus prioridades. Si en algo estás fallando en tu vida, si algo has descuidado en base a Cristo, toma acción de ello. No te quedes dormido en ello. Hoy Dios, si bien es cierto, te hace recordar esta historia, pero hoy Dios te está moviendo a decirte, hey, estoy viendo el libro que tienes en casa y cómo lo tienes. Es tiempo que lo encuentres. Así como lo encontró este hombre. Habiendo tantas traducciones, hermano, hoy día, ¿no? Habiendo tanta palabra simple, porque algunos dicen, no, bueno, es que a veces se me complica leer un poco la palabra, porque tiene ciertos términos. Bueno, hoy en día salió diversos tipos de versiones, incluso separado para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Hasta he visto que han salido para adultos mayor con una letra grande para poder verlo bien, analizarlo bien, pero aún así no te importa. Aún así lo dejas de lado.
Y dices, bueno, suficiente con que lea un textito que pone un hermano en un estado, o suficiente que ponga un textito por ahí que encuentre. ¿Crees que es suficiente, hermano? ¿Cuántos le gusta almorzar bien? Sí, te gusta almorzar bien, ¿verdad? Que pueda estar saciado tu cuerpo para que puedas seguir con las energías necesarias, ¿verdad? Porque para eso comemos, ¿cierto? Bueno, a veces tratas muy bien a tu estómago, pero tratas muy mal a tu espíritu. ¿Por qué? Porque quieres comer a tus horas, quieres comer las horas completas, quieres tus 3 comidas al día, ¿no? Pero tu espíritu lo tienes raquítico, va a morir de leucemia. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza que debería tener. Porque no tiene los niveles propios que debería de tener. ¿Por qué? Porque no lo quieres alimentar. ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de los traductores? ¿Culpa de que no hay, hermano, es que no hay opciones, no hay tantas opciones? Mentira, si tienes un teléfono tienes miles de opciones para ver diversos tipos de versiones de la Biblia. Hermano, yo no tengo teléfono. Bueno, acá hay Biblias en la iglesia. De repente la economía escasea. Ok, está bien. Pide una Biblia prestada. Pastor, ¿nos vamos a ofender por una Biblia prestada? No. Pero como te digo, la falta de interés muestra muchas veces lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Si quieres vivir siendo un cristiano dominguero, bueno, hermano, solo los domingos comerá tu espíritu. Pero si quieres ser un cristiano constante, de esos que habla la Biblia, que caminan en fe, que luchan, que viven la prueba y que la pasan con el Señor, entonces te invito a que todos los días fielmente puedas reconocer tus escrituras que te ha dado el Señor. Es importante, es fundamental. Y no te quedes solamente con lo que aprendes, impártelo a tu familia, edifica en tu familia. Yo soy enemigo de pensar de que traemos a nuestros hijos para que la escuela dominical le enseñe. Sí, le enseña una clase después de 7 días. Pero si tú no le enseñas en tu casa, tu hijo va a aprender solo una historia. No va a vivir la historia que ve detrás del domingo. ¿Por qué te digo esto? Porque la escuela dominical lo que hace es reforzar la vida de tu hijo. Pero no son los responsables de tu educación espiritual para con él. Los cristianos lo hemos visto de esa manera muchas veces. No es que mi hijo se está portando mal, de repente es porque en la escuela dominical no están haciendo buenos temas. No, eres tú, que no le muestra a diario las escrituras en tu casa, en tu hogar, no le das una enseñanza propicia. ¿Cómo quieres que tu hijo responda en un día lo que no haces tú en 6 días? ¿Es justo? No. Y lo más importante es que no es justo para él. Ellos perdieron y tomaron la administración, el servicio, lo que tenían que hacer como algo prioritario. Pero estaba visto que era otra la mirada de Dios. Y cuando hallaron este libro, estoy seguro que Dios remeció esas simientes de Josías y le hizo ver y trajo luz para con él, porque eso trae la palabra del Señor, hermano. Cuando tú y yo pasamos por diversas situaciones, por momentos complicados, es la palabra del Señor donde te da la luz y te dice, hay una luz al final del camino. Y es donde me tengo que dirigir. Hace unas semanas estuve pasando diversos tipos de pruebas en mi vida. Y si bien es cierto, somos conocedores y estudiantes de la Escritura, hermano, a veces llegan momentos donde físicamente menguamos y decimos, bueno, ya no puedo con esta situación. Qué difícil es cuando uno mismo tiene la Escritura y no puede a veces compenetrarse de tal manera y decir, necesito esta calma, necesito esta tranquilidad. Pero me acuerdo que llegué a mi casa afligido y mi esposa me dijo,
hey, salmista, hay un salmo que quería darte. Y me lo dijo. Y cuando me dijo ese salmo, hermano, fue medicina para mis huesos y soporte para mi vida. Porque eso hace la Escritura. Cambiar el estado en el que estamos, quizás no en una felicidad inmediata, pero sí permite que nos sostengamos en la fe del Señor. Por más que pasemos situaciones y problemas. Porque para eso fue dada, para dar esa dirección en nuestra vida. Pero este libro había sido extraviado. ¿Y cómo llega este libro, hermano? ¿Cómo llegó este libro hacia Josías otra vez? Bueno, llegó otra vez, dice la palabra, que el sacerdote Hilcías le había dado un libro a Safán y Safán lo lleva a donde el rey. Safán ya sabía qué libro era porque ya lo había leído. Y Safán dice que lo empezó a leer delante del rey. Le dijo Safán, seguro, ¿no? Hey, Josías, hemos estado moviendo los escombros y ellos han agarrado y han encontrado un libro. Ellos mismos ni siquiera saben qué es, me lo han entregado al profeta. El profeta lo ha visto y el profeta me dice que es el libro de la ley. Pero ¿quieres escucharlo? Te lo voy a leer. Y dice la palabra del Señor que al momento en que Josías escucha esto, quiero que lo leas conmigo. Dice en 2 de Reyes capítulo 22, del 11 al 13, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por quién, y por el pueblo y por todo Judá. Hermanos, ¿qué hizo primero Josías cuando trajo consigo esa palabra y se la leyó de ese libro? ¿Sabes qué hizo? Se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras bajo ese contexto no era una acción hipócrita, ojo. No era una acción, no confundamos esa acción con lo que hicieron los fariseos cuando Jesús profesaba que era el Hijo de Dios. No, esto es diferente. Él rasgó las vestiduras, pero por dolor. Porque se dolió al ver que el libro de la ley había estado olvidado tanto tiempo. Y que de seguro Dios le puso en ese momento con esas palabras, yo lo que quiero no son templos ahorita. Yo lo que quiero es que esta gente vuelva hacia mí. Y es lo que Dios quiere primero de nosotros, hermano. Es que volvamos la mirada a Él. No volvamos la mirada a nada externo primero, sino primero hacia Él, dirigidos por Él, bajo las direcciones que Él nos dio. Y la palabra del Señor cuando ingresa en este momento delimita dos cosas. Tanto para ti, para mí, como cuando llegó a nuestras vidas. Primero, ¿qué ocasionó en ti y en mí, hermano? Arrepentimiento. Si la palabra de Dios no ocasiona arrepentimiento en nuestros corazones, no rompe nuestro interior, no hace que esa vasija se rompa, es muy difícil que haya un cambio. Porque nos queremos quedar del mismo molde, porque nos queremos quedar con la misma forma, porque nos agrada vivir de esa manera. Pero la palabra de Dios fue hecha para rompernos y también para armarnos, pero en un diseño diferente, en un diseño distinto, que es el que tú y yo necesitamos para hacer la voluntad de quien nos creó. De otro modo no hay forma. Y otro llevó a tomar una decisión en Josías. ¿Qué dijo Josías después que escuchó? Guárdame ese libro, no lo quiero ver más, no quiero escucharlo más.
¿Eso atenta en contra de mis cosas que yo estoy pensando hacer? ¿En contra de mis intereses? ¿En contra de mis sueños y mis anhelos para esta nación? ¿Qué dijo Josías? Se rasgó las vestiduras. Esto me ha dolido, esto me duele. El que esta situación de mi pueblo se encuentre así y no haya tenido dirección. Y tomó una decisión inmediata. ¿Qué dijo? Vayan y pregunten. Dios le estaba dando un llamado de atención a Josías interesante, ¿no? Hey, ya, mira, no te preocupes por la estructura, ¿ah? Lo primero que quiero que te preocupes es por esto. Es por la gente, cómo está siguiendo a ellos. A mí, y si me siguen, porque pareciera que no. Porque todos adoran a dioses diferentes. Todos toman por sí decisiones distintas. Encontrar el libro, hermanos, de la ley no fue una casualidad. Así como Dios hoy en día no te está hablando por una casualidad. Así como que es que Dios hoy día justo toque ese tema, justo hoy día que vengo, hermano, no es una casualidad. Él te está diciendo, en tu casa hay un tesoro que tú no quieres abrir. En tu casa hay algo que puede transformar tu hogar, pero tú no lo quieres ver. En tu casa está la solución para esas situaciones que vives día a día, pero tú no lo quieres escudriñar. Hiciste altares en tu corazón, pero no a mí. A cualquier otra cosa. A tus bienes, a tu familia. Hiciste altares para ellos, pero para mí no. Decides por ellos. Decides las cosas por tus beneficios, por tus deseos, por tus sueños, por tus anhelos, pero no por mí. Porque yo no soy tu prioridad. Soy tu auxilio solo cuando tienes temor, cuando tienes miedo. Pero no soy tu Dios en todo tiempo. Pero hoy vengo y toco la puerta, dice el Señor. Toco otra vez tu puerta. Para hacerte recordar que tienes mi palabra en tus manos. ¿Cuántos tienen la Biblia ahorita agarrada en sus manos? Apréciala. Ámala. Toma ello que por muchos años han pasado diversas situaciones y hoy gracias a Dios tenemos esto aquí. No seas tu propia lámpara. Deja que eso sea lámpara a tus pies. Deja que eso te guíe, hermano. ¿Sabes cuántos años pasó perdido el libro de la ley más o menos, según los estudiosos? Dice que de 200 a 400 años. Hay diferentes fuentes, ojo. Hay otros que dicen que es 230 y tantos. 200 o 400 años sin dirección de Dios en sus vidas. ¿Cuántos años pasaste fuera de Cristo? Muchos. Todos esos años sin dirección. Y hoy que tienes dirección, ¿cómo está tu vida? Hoy que encontraste esa luz que guía tu camino, ¿cómo le agradeces a Él? ¿Cómo tomas tus escrituras y dices, Señor, tú que me sacaste del lodo cenagoso, tú que me sacaste del fondo, metiste tu mano, te manchaste tus manos por mí? Es justo que yo te retribuya leyendo tus escrituras y amándote, rindiéndome en adoración para ti. ¿Es justo o no es justo doblegarnos? Que se doblegue nuestro orgullo, que se doblegue todo lo que somos, nuestra rebeldía, y que nos dejemos de durezas. Josías tomó cartas en el asunto. Y hubo gente que lo ayudó a Josías, ¿verdad? Dice que Josías no estaba solo. Josías hubo gente alrededor donde le pudo decir, hey, necesito que me ayudes en esto. Hermano, y esta parte
en la que yo entendía en este punto que había gente cercana a él que no estaba en contra de lo que él estaba diciendo, sino más bien querían que haya una solución a través de esto. Es muy importante de quién nos rodeamos, hermano. Es muy importante las amistades que aman a Dios con todo su corazón. Es importante que nos rodeemos como hermanos y que nuestro corazón esté direccionado en Cristo. Y de esto también te enseña la Escritura. Te dice cuándo no debes andar con diferentes tipos de acciones que pueden perjudicar tu vida. ¿Qué consejos recibes en el momento en que estás en las dificultades? Si estás con personas carnales, consejos carnales tendrás. Si estás con personas espirituales, consejos espirituales habrán en el camino. ¿Y quién crees que te ayudarán más? ¿Los carnales? Sí, de repente te traiga felicidad 1 mes, 2 meses, las decisiones que tomes. Pero cuando veas el resultado final, te darás cuenta que debiste de escuchar a la voz de Dios a través de otras personas diciéndote lo que verdaderamente te conviene. Pero si no, la profundidad de la palabra en la que muchas veces el Señor nos habla. Él le decía, id y preguntad a Jehová, ¿por mí? ¿Y solo por mí? También por mi pueblo. Quiere decir que no era un hombre que solo pensaba egoístamente, diciendo, bueno, yo me preocupo por mí, ya el pueblo que vea, el pueblo su problema, estos son rebeldes, ya yo no sé que ellos vean. No. Él decía, por favor, pregunta por mí, pregunta por mi pueblo y pregunta por mi nación. Porque necesitamos saber qué cosa vamos a hacer para poder solucionar esto delante de los ojos del Señor. Y mira, dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido. ¿Contra quién? Contra nosotros, dice. Quiere decir que él estaba viendo la ira del Señor actuando en contra de ese pueblo que había dejado la fe y se había abordado a favor de sus placeres. Por cuanto nuestros padres, dicen, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue. ¿Sabes? Cuando leí esta parte, vino a mi cabeza una imagen como que de un hijo viniendo a un padre, diciéndole, ¿por qué no obedeciste a las Escrituras? Porque mira cómo estamos hoy. Porque mira cómo estoy hoy. ¿Por qué no pudiste obedecer a la palabra cuando debiste hacerlo? ¿Por qué? Y evidentemente ese reproche, lo que hacía Josías, no era en acción de venganza para con sus padres. Pero lo que estaba diciendo Josías para ellos es, lamentablemente no tuvieron el carácter para hacerlo. Lamentablemente no pudieron hacerlo en ese momento. Pero yo ya no quiero que estemos así. Yo quiero que mi generación sea distinta. Yo quiero que mi nación cambie. Yo no quiero que sigamos viviendo bajo ese tipo de vida, alejados de las Escrituras. Nunca es tarde para arrepentirnos si las hemos dejado, hermanos. Nunca es tarde para decir, hoy para adelante quiero marcar otra costumbre en mi casa. Quiero mandar otra costumbre, otro mensaje en la vida de mis hijos, de mi familia. No quiero quedarme estancado en aquel Manasés, en aquel Amón, sino que quiero cambiar la cultura y la esencia de mi vida y de mi familia. Estos hombres fueron allá a buscar a una profeta que pueda darle luces de lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 15 a 21. Y esto es lo que dijo Dios acerca de esto. Mira que
Pero acontecerá, dice, que si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, vendrán ¿qué? Maldiciones que te alcanzarán. Dice, maldito seas tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y tus rebaños. Maldito serás en tu entrar y maldito tú en salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto y el asombro de cuanto pusieres mano que hicieres, hasta que seas destruido. Esto era lo que le esperaba a ese pueblo, si seguían con la costumbre de Manasés y de Amón. Pero Josías, al momento de mandar a estos hombres, y estos hombres llegar a esta mujer, a una mujer importante, a Hulda, la profeta Hulda, quien fueron donde ellas y le dijo lo que Dios estaba percibiendo del pueblo. Quiero que vayas a Segunda de Reyes, capítulo 22, 17. Dice, por cuanto me dejaron a mí, le está hablando al pueblo y le está hablando a Josías, y quemaron incienso a sus dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido en contra de este lugar y no se apagará. O sea, le está diciendo, tú vienes a consultarme y crees que porque vienes a consultarme yo voy a quitar mi mano. Bueno, te voy a decir esto. Pero hay una respuesta de Dios adicional. ¿A cuántos cuando venimos a la Escritura, Dios primero nos da y luego viene la esperanza? ¿No? Y luego viene la esperanza de decirte, pero tranquilo, mira, es grande, pero mi misericordia también. Y le dice, mas el rey de Judá en el capítulo de Segunda de Reyes 22, 18 y 20 dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. ¿Cuántos nos hemos rendido en llanto delante del Señor muchas veces? Arrepentidos, porque de repente en algún punto no guiamos a nuestra familia de forma correcta. Y nos duele en nuestro interior. Pero ¿sabes algo? Dios nos dice con su palabra, yo te escucho. Y yo te oigo. Y yo tengo misericordia de ti. Y no solo dice eso, sino que dice, lloraste en mi presencia, te rasgaste los vestidos. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar. Y dieron al rey la respuesta. Hermano, yo no sé cómo Dios trajo tu vida a sus pies. No lo sé. De repente no tuviste la bendición de Josías de poder tener una madre que desde pequeño le hable. De repente viniste a mediana edad. De repente viniste a una edad avanzada. Pero si algo entiendo de la Escritura, cuando Él nos menciona y nos dice que si tú vienes arrepentido delante de Él, Él tiene esperanza para tu vida. Él tiene misericordia, pero Él obrará en la paz de tu corazón también. Él le dio paz a este rey y le dijo, tú, ¿por qué? Porque tú decidiste arrepentirte. Porque tú decidiste tomar este camino.
esta senda, que quizás tu pueblo no tome, pero hoy hay misericordia en ti, porque has escuchado mi voz. Si hoy Dios puede decir eso en tu vida, hermano, de repente has tenido polveado en tu interior, o de repente la leías, pero la leías solo por cumplir, o la leías y no la querías ejercitar. Hermano, cuando vienen las escrituras a tu palabra, algo se tiene que romper en ti. El orgullo tiene que ser doblegado y permitir que la escritura se haga viva en tu ser. No permitas ni tampoco esperes que tu hijo venga donde ti en algún momento y te diga qué hiciste con lo que Dios te dio, papá. O mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me lo diste antes? ¿Por qué no me ayudaste de esa forma? Hermano, ven arrepentido al Señor si tu vida, tu familia necesita girar en torno a Cristo, en torno a su palabra, en torno a la esencia. Este libro fallado fue restituido, fue llevado hacia los demás, pero tuvo un costo, ¿no? Tu llanto y tu arrepentimiento, tu dolor por fallar a su palabra, Él los ve. Y si nosotros venimos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos siempre. Y su amor y su misericordia nos llevará a ser cristianos conforme a las Escrituras. En todo este punto, yo no veo a un Josías hipócrita que lo haga por temor a lo que suceda, sino un Josías arrepentido que quiere seguir y que el pueblo siga al Señor. Ese es el deseo de todo aquel que predica la verdad, hermano. Que tú puedas seguir de la manera más óptima a Cristo y no ser engañado. Es el propósito por el cual un predicador se levanta y puede dar una verdad de Cristo. No hay otra. Solamente que venga la verdad hacia nosotros y por la verdad seamos libres en Cristo.